Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Materia, Genética y Deporte. Catedrático, Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Doctorante, Pedro Chávez Díaz. Artículo: Muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte. Este artículo fue realizado por el Hospital General Docente Enrique Cabrera de La Habana, Cuba, y por el Instituto de Medicina Deportiva de La Habana, Cuba. La fecha de entrega es el 5 de diciembre del 2021. Muerte súbita cardíaca. Se entiende como muerte súbita por cualquier afección cardíaca. Puede ser congénita o adquirida. Potencialmente fatal. Puede ser conocida en vida o no. Generalmente es inesperada. Se considera que puede transcurrir en el lapso de 1 hora de la aparición de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Se puede presentar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Asistolías o causas no arrítmicas. Se considera que existen causas extracardíacas obvias, pero no identificadas mediante un examen postmortem. Probable causa de la muerte súbita cardíaca es un evento arrítmico. Se considera que las enfermedades cardiovasculares causan en todo el mundo una aproximación de 17 millones de muertes al año. Se considera que el 25% de estas muertes corresponden a la muerte súbita cardíaca. Ese porcentaje en cifras sería 4.250.000 muertes que se presentan por este tipo de enfermedad, pero del 75 al 80% de estas muertes son en atletas y estas ocurren ya sean en un entrenamiento o en la competencia. En esta gráfica mostramos cómo la población en general de 17 millones, pues 12.750.000 corresponden a toda la gente y 4.250.000 corresponden a lo que viene siendo la muerte súbita cardíaca. Generalmente, pues a los deportistas pues corresponde a 4.165.000, o se tiene esa aproximación. La actividad física y el deporte son motivo de interés para la sociedad en general y para la medicina en particular. Diferentes organizaciones médicas recomiendan una práctica sistemática moderada. Basados en evidencia científica, se ha constatado que la práctica moderada y sistematizada de la actividad física y del deporte han reducido la mortalidad general y de lo cardiovascular, pero también si se practica de manera intensa, sin algún control, pues esto puede aumentar transitoriamente el riesgo de eventos cardiovasculares y de una manera más concreta, pues llegar a la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca de un deportista genera consecuencias devastadoras en las diferentes familias. Esto pues genera un impacto social por el hecho de que se presentan en la población de jóvenes deportistas, lo que nos hace creer que ellos no están realizando o que no se está realizando de manera adecuada las evaluaciones médicas, no están teniendo un control adecuado para ello. Gracias al desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte, del entrenamiento deportivo y de la fisiología del ejercicio, el entrenamiento de atletas de alto rendimiento pues ahora requiere de una mayor exigencia. Por ello es necesario lograr los retos que imponen el sistema de competencia actual. O sea, tenemos que tener ese control, pero acercándonos más a lo que es una enfermedad cardíaca. Es importante establecer que es responsabilidad del equipo de salud que trabaja en torno a los deportistas. Se deben establecer medidas preventivas, ya sea primarias o secundarias. Como detectar en el atleta en riesgo y restringir su actividad deportiva dependiendo de la patología detectada. Es muy importante. En la actualidad, cada vez más personas practican ejercicio físico, ya sea de manera recreativa, al aire libre, en gimnasio, pero también hay mucha gente que lo está practicando de manera profesional. La problemática a la que se enfrentan
es que realizan cargas de trabajo con demasiada intensidad sin saber si están aptos para ello y mucho menos para los riesgos que esto nos contrae. O sea, muchas veces nos metemos de lleno a lo que es el deporte, pero no nos hacemos un chequeo preventivo. A pesar de que existen diferentes estudios sobre lo que es la muerte súbita cardíaca en la población en general, en el ámbito deportivo todavía hay muchos elementos por esclarecer, desde su incidencia hasta su epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Es importante saber con exactitud cuántos deportistas murieron repentinamente y cuántos de ellos han presentado alguna problemática. Pero también es muy importante saber cuántos de esos deportistas que ya presentaron ese tipo de acontecimientos han sobrevivido a un paro cardíaco repentino. La mayoría de los estudios que se tienen de esta enfermedad pues provienen de Europa y de los Estados Unidos. En Europa se realizó un estudio de rastrillaje y se evidenció que la incidencia de la muerte súbita cardíaca descendió de 3.6 de cada 100,000 personas al año a 0.4 de cada 100,000 personas en ese mismo año después de aplicarse el programa. Este es el único estudio que se ha realizado, aunque tuvo bastantes cuestionamientos metodológicos, ya que no está muy concreto. Se considera que la ocurrencia de la muerte súbita cardíaca es mayor en deportistas recreativos que en deportistas competitivos o de alto rendimiento. Este suceso es más frecuente en deportistas mayores de 35 años, considerados como deportistas recreacionales o atletas más. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Se tiene una aproximación de que de cada 5 o 9 hombres hay un caso de una mujer. Este estudio no establece en qué tipo de deporte se presenta estas anomalías. Se hizo, pues, dependiendo la región, en los deportes que se practican. Fisiopatología. Se considera que el 90% de las muertes súbitas cardíacas están relacionadas con el deporte. Se presentan más en personas que tienen alguna anomalía cardíaca preexistente y que se considera clínicamente siguiente. El ejercicio físico, ya sea dinámico o isotónico, que es el de resistencia, o estático o isométrico, que es donde se presenta más la fuerza, conlleva una serie de cambios hemodinámicos inmediatos que producen diferentes condiciones en el corazón. Los ejercicios de resistencia, los cambios que conlleva un rápido relajamiento del ventrículo izquierdo con el consiguiente aumento del volumen diastólico final, mientras que la estimulación simpática produce un incremento de la fuerza de contracción que produce una disminución del volumen sistólico final. Esto trae consigo un significativo aumento de volumen sistólico y del gasto cardíaco. Una contracción muscular intensa produce una constricción mecánica de las arterias y produce un incremento de la presión arterial. La respuesta inmediata a esta sobrecarga de presión es el aumento de la frecuencia cardíaca. El ejercicio dinámico produce una sobrecarga del volumen. El ejercicio estático produce una sobrecarga de presión. Es fundamental que en el sistema cardiovascular se sobreponga a estas exigencias y conseguir satisfacer el incremento sustancial de la demanda del oxígeno. La muerte súbita cardíaca ocurre durante la práctica deportiva en presencia de estos cambios agudos y pueden desencadenar un paro cardíaco respiratorio. El paro cardíaco respiratorio se presenta como resultado de la acción de un disparador de carácter transitorio sobre un sustrato arritmogénico originado por una anomalía o una enfermedad cardiovascular. Por lo general es desconocida y resulta de la aparición de taquicardia o de una fibrilación ventricular. El ejercicio intenso puede producir una deshidratación, una hipotermia, un desbalance electrolítico e un incremento de la agregación plaquetaria, facilitando la aparición de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Se considera que las catecolaminas liberadas durante el ejercicio físico incrementan la frecuencia de despolarización de las fibras con un automatismo espontáneo.
También producen cambios irregulares en los periodos refractarios, causando zonas con una actividad eléctrica heterogénea e hiperpolarización de las fibras parcialmente despolarizadas. Es importante saber que el sistema nervioso autónomo puede modificar la gravedad de la isquemia, lo que puede influir en una forma directa en la aparición de arritmias. Se consideran dos hipótesis de deportistas mayores de 35 años que presentan algunas anomalías como las arritmias ventriculares malignas y paro cardíaco respiratorio. La presencia de una estenosis coronaria fija, esa sería la primera, que es el flujo coronario no puede aumentar durante el ejercicio debido a que la reserva coronaria está afectada y el periodo diastólico está acortado por la taquicardia presente. Durante el ejercicio físico se incrementa la demanda miocardia de oxígeno. Aquí podemos ver cómo en el corazón se ve que está esta lesión o esta anomalía. La segunda es la ruptura aguda de la placa, que es el incremento de la fuerza de cizallamiento sobre una placa vulnerable durante el ejercicio, la inducción de espasmos coronarios por el exceso de catecolaminas circulantes, causando erosión de la capa fibrosa con hemorragia intraplaquetaria y una trombosis. ¿Sí? Aquí se ve dónde está la ruptura aguda. Se presenta un síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento que se presenta, que genera un sustrato arritmogénico importante en el individuo. Las causas de la muerte súbita cardíaca en los deportistas. Esto puede variar dependiendo de la edad y se clasifican en dos enfermedades. Una es eléctrica y estructural y la otra es la enfermedad arterial coronaria. En la eléctrica y estructural se presenta en poblaciones menores de 35 años, en deportistas jóvenes. Y la enfermedad arterial coronaria se presenta en atletas mayores de 35 años. Esto es que representa menos del 10% de las muertes en atletas de preparatoria o de universidad, a los jóvenes, pero más del 85% en atletas mayores. La segunda es la ruptura aguda de la... ¿Cómo evitar estos acontecimientos fatales de la muerte súbita cardíaca? Por medio de una prevención activa. Esto se hace por medio de un diagnóstico precoz de las cardiopatías subyacentes que podrían actuar como sustrato proarrítmico mediante la evaluación cardiológica sistemática de los deportistas. En el ámbito de la medicina se les llama cribado. Otra es teniendo a la mano desfibriladores automáticos externos en los estadios, en los centros deportivos, en los gimnasios, ¿verdad? Donde se vaya a practicar alguna actividad deportiva. Además de tener un personal que realmente esté capacitado en la reanimación cardiopulmonar fácil. El cribado precompetitivo para prevenir la muerte súbita cardíaca. Se requiere de una historia clínica estructurada, o sea, que cada deportista realmente se someta a ello. Tiene que tener antecedentes personales y familiares. Se requiere de un examen físico, se recomienda que se tome un electrocardiograma y que participen en el programa de screening precompetitivo para los atletas, que es la detección de las anomalías cardiovasculares. En el cribado cardíaco hay una variabilidad dependiendo de la región, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la edad del deportista. En los atletas jóvenes menores de 35 años se debe de realizar miocardiopatías y canalopatías hereditarias. Y en los atletas mayores de 35 años son cardiopatías isquémicas. Existen dos modelos de cribado. Uno es el modelo americano y el otro es el modelo europeo. En el modelo americano, consiste de 12 puntos que están relacionados con la historia familiar y personal de cada uno de los deportistas, así como una exploración física. Esto se elabora la evaluación
Y si en alguno de los 12 puntos el atleta presenta alguna anomalía, se tiene que recurrir a otro médico especial. En este modelo no se incluye lo que son los electrocardiogramas. En el modelo europeo también se toman los puntos que va a ser el americano, pero son un poquito más extensos, por decirlo así, pero básicamente es muy similar. Pero en este modelo sí se le integró el electrocardiograma. En el americano no se incluye el electrocardiograma, ya que se manifiesta o se establece que existen muchos falsos positivos, por ello no lo toman en cuenta. La conducta ante un paro cardíaco respiratorio, lo que está relacionado con el ejercicio, lo que tenemos que tener en cuenta. Existen diferentes estudios de Canadá, Inglaterra, Francia, que demuestran que un paro cardíaco respiratorio que está relacionado con el deporte, pues obviamente puede ser tratado y prevenible. Se considera que hay un 50% de supervivencia, ¿no? O sea que lo podemos este, tener controlado. Debe de haber una buena recuperación neurológica de las víctimas en áreas con una adecuada implementación de la cadena de resucitación. Es recomendable iniciar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es el RCP. Y si se requiere, por realizar una desfibrilación. ¿Qué es el plan de acción emergente? Pues primero que nada se debe de tener o contar con un entrenamiento adecuado de la resucitación cardiopulmonar. Debe haber un acceso rápido a los desfibriladores, deben estar en lugares apropiados y pues debe existir una comunicación efectiva con los servicios y sistemas de urgencias y de emergencias médicas. Aquí nos muestra pues cuáles son los pasos que se deben de seguir. Primero que nada, pues checar si está respirando o no está respirando, comunicarnos a los sistemas médicos, ¿verdad? A dar aviso, iniciar con lo que es la resucitación cardiopulmonar y tener bajo control. Ya si se requiere, pues dar lo que viene siendo una desfibrilación. Es importante tener y saber utilizar precisamente los desfibriladores, ¿no? Ya sea un semiautomático o el automático. Estos desempeñan un papel muy importante dentro de las instalaciones deportivas, por eso es muy importante tenerlos ahí. Si se logra la desfibrilación ventricular en el primer minuto de lo que es el paro cardíaco respiratorio, se tiene una mayor posibilidad de supervivencia. Esto corresponde a un 90%. Lamentablemente, cada minuto que dejamos pasar, pues esto reduce en un 10% la posibilidad de salvar a nuestro deportista. A manera de conclusión, la muerte súbita cardíaca siempre será considerada como un acontecimiento catastrófico y nefasto, algo que no queremos. Tiene una repercusión en el ámbito social y familiar, tiene una trascendencia en esto, ya más si es en el ámbito de lo deportivo, ¿verdad? Ya sea en la competencia o de esparcimiento, ya que pues, se supone que estamos practicando deportes para mantenernos sanos. Es de vital importancia realizar un mayor número de estudios donde se involucre a mayor población, donde se logren esclarecer realmente los aspectos de la muerte súbita cardíaca relacionados con la actividad física y con el deporte. Se cierre un poquito más específicos en todo esto. Se requiere establecer mejores técnicas para prevenir y alertar a los deportistas de lo que viene siendo la muerte súbita cardíaca, así como constituir pruebas médicas idóneas para ello antes de llevarlo a la práctica. Antes de que estemos practicando, pues ellos deben de saber que realmente lo pueden practicar. Es importante no solo hacer campañas de prevención, sino que también hay que llevarlas a la práctica y dar seguimiento médico y especializado a aquellos deportistas que así lo ameriten. Debemos de tener personal capacitado, así como infraestructura necesaria en todos los centros deportivos. O sea, tenemos que tener bien establecido todo esto. Es muy importante que en todo centro deportivo o lugar donde se vaya a desarrollar una competencia deportiva, se cuente con personal médico, se tenga personal calificado para detectar posibles anomalías y evitar lo que es una muerte súbita cardíaca. Se debe de tener una eficiencia
para responder lo más rápido y efectivo ante un paro cardíaco respiratorio. Recuerden que entre más tiempo dejemos pasar, pues menos posibilidades tenemos de salvar a nuestro deportista. Como nota muy importante, o a manera de puntaje, se debe de tener instalaciones adecuadas, se debe contar con personal médico capacitado, se debe contar con una infraestructura médica, se debe establecer un método preventivo, tener un protocolo bien establecido, dar seguimiento médico a cada uno de nuestros deportistas, hacer caso a cualquier señal detectada y canalizarlo con especialistas médicos. Muchas veces dejamos, ahí, no, ahí va a pasar y ahí es donde vienen las consecuencias. Se deben establecer programas deportivos de acuerdo a las necesidades y condiciones físicas de los deportistas. Y si se detecta cualquier anomalía, pues parar la actividad física inmediatamente. No debemos dejar pasar eso. Es muy importante. Por su atención, pues les doy las gracias. Y mi nombre es Pedro Chávez Díaz. Gracias.